Muy bien, desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primada de América, seguimos de fiesta, seguimos alegres y contentos en esta celebración en el marco del Día del Psicólogo. Lo mejor que somos y hacemos cada uno de nosotros, profesionales de la conducta, compartiendo a la comunidad universitaria y al país en el proceso de formación de futuros profesionales y también del intercambio de conocimientos a través de todo este mes de noviembre, marzo y de abril, concluyendo, todavía nos quedan varias conferencias a finalizar también de este mes. En el día de hoy, dos conferencias que vamos a ver aquí proyectadas de la maestra María Estel Camacho. Lo que pasa es que yo no la voy a presentar a ella, yo no me voy a decir algunas cosas. Vamos a seguirla vivo y directo desde la amadísima Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Escuela de Psicología de la UAS, la Facultad de Humanidades. Seguimos dando presencia en esta parte de capacitaciones y orientaciones que tenemos en el compartir con profesionales de diferentes índoles. También tenemos en el día de mañana una actividad muy interesante en honor al maestro Tirso Mejía Ricard, su vida y su obra. Entonces también están invitados a las 7 de la noche, pueden asistir. Él fue el fundador de la Escuela de Psicología, que próximamente ya vamos a estar celebrando su aniversario en el mes de julio. Vamos a aprovechar esa época donde ya nos toca a nosotros la gestión presente, nuestro primer aniversario en esta gestión, precisamente también para el mes de julio, y vamos a tener otras actividades que recuerden y tengan conmemoración a todo lo que es el proceso histórico de los grandes personajes de la psicología en nuestro país. También vamos a tener una participación de la Cátedra de Psicología Clínica, que va a tener un panel muy interesante con muchos invitados nacionales e internacionales y algunos psicólogos también de nuestra universidad, quienes van a estar presentando el tema sobre sexualidad humana. Así que les continuamos invitando a que ustedes usen de manera adecuada su tiempo en estos espacios que dispone nuestra amadísima Universidad Autónoma de Santo Domingo, que todo eso es el detrás de cámara, ¿verdad? Esperando que abran. Vamos a dar algunos anuncios. Recuerden que por ahí se aproxima el verano, ya se está casi acabando este semestre. Denle mucha importancia a su formación. La formación no depende de nosotros los docentes. Ustedes son los protagonistas adultos que tienen una serie de informaciones y que necesitan a través de ella para seguir ejerciendo más adelante su carrera con calidad y calidez. Entonces, se están organizando a través de la escuela a partir de las necesidades que se están logrando. Se está dando también mucha importancia a los centros regionales, que van a tener muchas asignaturas, o no muchas, van a tener asignaturas en verano que son mucho más frecuentes que en semestres anteriores, o sea, en años anteriores, que tenían que trasladarse aquí a la sede. Vamos a focalizar grupos de maestros. Lo que sucede es que nosotros no tenemos, el verano es voluntario, el profesor no está obligado a darlo, que solamente lo dan quienes quieren y pueden. Entonces quienes pueden son los que tienen categoría y reúnen una serie de requisitos y limitaciones. Entonces ya ya iniciamos de manera formal. La Escuela de Psicología te ha invitado aquí a esta conferencia titulado El cerebro de la mujer en la determinación del sexo del hijo y de la hija. Recordamos que estos son enfoques, ¿verdad?, teóricos que se están presentando y que desde esa perspectiva también tenemos que generar esta mirada. Desde la participación de la maestra María Estel Camacho, que va a ser presentada a continuación, pero antes vamos a continuar con la otra flyer, donde a continuación de la maestra tenemos la participación de la maestra
quien va a estar de manera de aprendizaje por proyecto, incidencia de la tecnología de la información para el desarrollo de la competencia de trabajo colaborativo. La cosa a nivel solo, señores, no tiene mucho impacto. Las relaciones sociales y la colaboración entre las conferencias que tenemos en el día de hoy. Aquí vemos que la maestra Yolanda Disla es psicóloga industrial, psicóloga escolar, tiene maestría en Administración de Recursos Humanos, maestría en Educación, Enseñanza, Aprendizaje, diplomado en Metodología de la Investigación Psicológica, diplomado en Diseño Online en Bases Pedagógicas, diplomado en Gestión de la Docencia, diplomado en Psicometría. Ella fue directora del Departamento de Gestión y Desarrollo Profesoral, de profesora plena del INTEC y ha sido asesora de gestión del talento humano en varias asignaturas. Actualmente imparte docencia para la Escuela de Psicología. Tiene el título de la exposición, ya lo hemos dicho, entonces una breve descripción donde los recientes avances de los conocimientos acerca del modo de aprender de los alumnos plantean nuevas demandas al profesorado. Los docentes de hoy no solo deben de conocer la materia que imparten, sino también deben de arreglárselas para diseñar y crear ambientes de enseñanza, así como utilizar estrategias de aprendizajes novedosas que permitan que estimulen y motiven a los estudiantes a que participen de manera activa para que su aprendizaje sea significativo. Eso es lo importante, porque usted puede aprender algo, pero yo sé que no se tira la basura en la calle, pero entonces los educadores están llamados a utilizar estrategias que promuevan y desarrollen las competencias de trabajo con otros, ya que esta competencia trasciende a las aulas, o sea, más allá de las aulas, es decir, que sería utilizada en la vida cotidiana y profesional. Con estas palabras, entonces vamos a dar inicio a esta jornada de conferencias a cargo de las maestras María Esther Camacho y Yolanda Disla. Damos la participación de la presentación con la profesora Yolanda Disla y un fuerte aplauso, que se sienta y que cada uno de ustedes se sientan acogidos y recibidos en estas hermosas palabras que se van a presentar en el día de hoy. Buenas tardes, yo voy a presentar a la maestra, nuestra querida maestra María Esther Camacho. Bien, la maestra María Esther Camacho, si pueden poner el slide de ella sería mejor, porque está el mío. ¿Podemos poner el slide de ella? El cerebro de las mujeres embarazadas, me parece que es. Cuéntale, chicos, si... Bueno. El slide de la maestra. El slide de la maestra Camacho. ¿Perdón? Ah, sí. Lo hacemos ahí, ¿no? Bien, en lo que los
caballeros de tecnología que nos están asistiendo nos ayudan a conseguir el slide de la maestra Camacho. Damos gracias a todos los que están aquí presencial y a los que nos están viendo de forma virtual. Y damos gracias a Dios, profesora María, por esta oportunidad, ¿verdad? Claro, sí. Le damos gracias a Dios, pidiéndole a Papá Dios que nos dé la sabiduría a ambas, a la maestra María Camacho y a mí, Yolanda Disla, que nos dé la sabiduría para nosotros darnos a entender, que le abra el conocimiento a ustedes también como alumnos y maestros que nos acompañan, que le abra el conocimiento para que puedan entendernos y también entender las exposiciones que vamos a compartir hoy, esta experiencia de conocimiento, investigación, aprendizaje, proceso de enseñanza y aprendizaje que tenemos hoy. Damos gracias a Papá Dios que nos permite estar aquí hoy. ¿Está bien? Gracias por acompañarnos, todos esos rostros hermosos, Juventud Divino Tesoro. Gracias a los estudiantes míos y los de otros profesores que nos acompañan. Bien, ahora sí, tenemos acá el cerebro de la mujer en la determinación del sexo, hijo o hija. La profesora María Esther Camacho Grullón pertenece al equipo de psicólogos de la Escuela de Psicología de la UAS. Es terapeuta, especialista en psicología del dibujo, con un posgrado en violencia familiar, un diplomado en educación, es escritora e investigadora. Ha escrito y publicado los libros, uno denominado Origen Psicológico de la Personalidad Violenta y otro El Nacimiento de las Ciencias y otro más, El Secreto de la Mujer. ¿Cierto? Muy bien. Interesante. No he tenido la oportunidad de leerlo, pero para allá voy. Tiene 26 años ininterrumpido impartiendo docencia en nuestra querida alma mater y actualmente participa en el programa de doctorado de la Universidad del País Vasco en filosofía en un mundo global. En filosofía en un mundo global. O sea, para obtener su título de doctora, ella está en ese programa. Así que, sin más, le damos la bienvenida a nuestra querida maestra María. Bueno, yo estoy súper contenta primero con las palabras de la directora, a la cual le damos muchas gracias, porque es muy importante que nosotros podamos compartir y escuchar a los que son iguales que nosotros. Y eso es lo que pasó en el primer momento de esta conferencia. Y ahora yo le quiero decir que todo lo que ustedes digan y otras personas digan será bien recibido, porque yo lo único que he sido es un receptivo de todo lo que yo puedo transformar con un conocimiento. Y por eso necesito que entiendan que cuando hace 20 días presentamos aquí el libro El Secreto de la Mujer, así mismo como un acto parecido a este, se presentaron bastante opiniones encontradas, pero esa es la idea de la ciencia, precisamente, que las teorías se revisen, que las teorías sean cambiadas cuando son soluciones diferentes y más efectivas. ¿Cuántos de ustedes han conocido que la ciencia médica dicen este medicamento funciona para esto, y 2 o 3 años más tarde dicen no, tenemos que descartarlo porque ya no funciona o se vio que no ayuda? ¿Cuántas cosas hay que descartar durante toda la historia de la humanidad y de la epistemología? Así que, ¿qué? Estamos dispuestos a escuchar, a ver, a experimentar, pero le tengo algo muy importante que decir. Y es que cuando hacemos los estudios que estamos haciendo de psicología, porque es de psicología, el dibujo es parte de las técnicas proyectivas que se utilizan en las materias de psicología.
El hecho de que vengan del psicoanálisis no quiere decir que sea todo nada más psicoanalítico. O sea, que sea criticado puramente como una pseudociencia. Lo que yo estoy plantando es muchísimo más fuerte, mucho más profundo que el psicoanálisis. Así que tenemos que verlo como un punto de partida y no como un punto donde no tenemos salida. Así que podemos decir que si se puede estudiar, entonces estudiémoslo. ¿Y por qué no? Si somos ciencia, ¿por qué no experimentar la ciencia? Tenemos que ser científicos y humanos. A veces, por ser científicos, nos dejamos de ser humanos. Y a veces, no cuaja lo que es humano con lo científico. Y eso es lo que yo estoy pensando y lo expongo con todas las características que pueda. Ahora, ¿qué hay que investigar? Sí, muchísimo. ¿Qué hemos iniciado? Sí, que hemos iniciado, eso es lo que hemos hecho, no hemos hecho más nada. En estas investigaciones lo que pasa es que hay que ver el objeto inverso. Y eso es lo que estamos describiendo. Inverso significa que cuando usted ve algo de una manera, lo puede ver al revés y es lo mismo. Y se puede estudiar, que se puede clasificar. Lo que estamos hablando aquí es neurocientífico en el sentido de que eso solo puede hacerlo el cerebro humano. Y entonces, no entiendo, o sea, si hay muchas preguntas, y que hay muchas preguntas. Eso es lo que estamos haciendo, es investigando, es que hay nuevas respuestas, hay nueva forma de ver la conducta humana. Y en eso hay que estar dispuesto. Hay que estar dispuesto. No vamos a cerrar cuando ahora toda la ciencia está disponible en todos los espacios, en toda la virtualidad existe forma de conocer la ciencia. ¿Cómo es posible que nos vamos a cerrar? Si todo está publicado, todo está dicho, todo está ahí. Cuando yo digo que podemos observar cómo, yo no lo quería presentar, pero está bien, porque yo lo quería poner desde aquí. El primer objetivo de este encuentro es que ustedes me digan, vamos a hacer un pequeño ejercicio, quiero que me digan qué ustedes oyen cuando dicen se embarazó una persona, se va a tener un bebé. ¿Qué ustedes oyen? ¿Qué ustedes cuando están en su barrio, en su familia, dicen, ay, ¿quién quiere decir algo? Por ejemplo, hace 15 días tuve 2 entrevistas de 2 niñas que fueron embarazadas por violaciones. Entonces, ¿qué dijo la mamá de esa niña? ¿Qué dijo la maestra? ¿Lo supo? No lo supo. No lo supo. La maestra no lo supo porque la madre se quedó callada. Entonces, ¿cómo es posible que no podamos observar que cuando se embaraza una persona ya existen muchos datos del individuo que se está gestando? Entonces necesito que alguien vaya y lleve el micrófono para la persona que va a hablar, para que se escuche para las personas que están transmitiendo. ¿Quién puede hacerlo? Quiero que me digan, ¿ustedes qué piensan de cuando van a ser un niño? Si tienen, yo no supe escribir, por eso que no quería publicarlo, baby shower, que la presentación del niño antes de nacer, ¿qué tiene? ¿Eso tiene algún efecto psicológico en el niño? ¿Se han preguntado eso? Es interesante eso, ¿eh? ¿O es un efecto nada más para el papá, la mamá y las personas que rodean al niño? Yo creo que no. Hay un efecto. ¿Quién me va a llevar el micrófono para la persona que quiero que participen todos? Gracias. Por ejemplo, como dice la maestra, dependiendo de la edad o la circunstancia o en el lugar que esté, por ejemplo, podemos pensar si es una verdad, responsabilidad, tronchó su futuro. Pensamos simplemente en eso. Si ya, por ejemplo, ya es una persona que ya pasó la edad de tener un hijo, por fin ya era justo, era necesario. Eso es prácticamente lo que uno piensa, o yo pienso. Amén. Buenas tardes, Dios le bendiga a todos.
También depende de la situación, cómo se encuentra la persona que salga embarazada, porque hay muchas veces que si la madre tiene 2, 5, 6 niños y vive en una condición un poco afectada económicamente, pues uno a veces no es que dice, ay, pero este niño no, sino, ay Dios, quiera Dios que Dios le ayude para que salga bien de su embarazo, porque su posición económica es un poco muy, ¿verdad?, de bajos. Entonces a veces los niños, por medio de esta situación, sufren un poco su, ¿verdad?, cohibido de cualquier cosa que quieran tener como niño y que el padre le debe de dar como niño. También ellos sufren esa condición porque el padre no tiene un nivel económico más o menos accesible. Entonces los niños, uno dice que no sufren, pero en realidad sí sufren cuando las madres salen embarazadas y tienen esa situación. Es todo. Buenas tardes. ¿Alguien más? Cuando se escucha que fulana salió embarazada, se escucha mucho en los barrios, fulano embarazó a, o fulana salió embarazada de, o sea, como que es el hombre que embaraza, en este caso a la mujer. Esa está muy buena. Bueno, si alguien más tiene alguna otra pregunta, bien, gracias. Entonces, ¿por qué hice este pequeño ejercicio con ustedes? Para que ustedes entiendan que precisamente muchas de esas ideas todavía imperan en el contexto científico de cuando se estudia el embarazo. Pero no necesariamente estoy hablando de los libros, por ejemplo, de psicología del desarrollo, sino que cuando observamos el embarazo, la concepción y el nacimiento, se observa solamente con descripciones que son médicas o que tienen un estudio muy poco profundo para el contexto psicológico que se puede tener. Por ejemplo, se ha estudiado desde los 7 meses después del niño nacer el temperamento. Se ha estudiado también el apego, que son temas que dicen cómo son la relación del niño, de la madre y el padre durante el contexto del desarrollo. Y eso es lo que queda. Y esos estudios están observados desde muchos diversos enfoques, como decía la directora. Uno de los enfoques es precisamente la teoría evolutiva o la teoría evolucionista. Y es por eso que estamos tratando de que en este momento ustedes tengan la idea de que se puede observar la concepción y el nacimiento humano como humano. Por las características físicas del ser humano, tiene condiciones muy diferentes a la del animal. Y lo que nosotros hemos recibido, por ejemplo, en la mayoría de los estudios, de los libros que yo tengo, pues tal vez hay nuevos, pero en psicología del desarrollo lo que tenemos es los estudios que describen el ser humano, pero con una descripción como física, o sea, por ejemplo, después de la concepción, a los 2 semanas tal, a los 2 semanas 3, hay algo, esto, aquello. El desarrollo se va haciendo como una descripción física simplemente. Sin embargo, ya sabemos que hay muchísimos estudios que nos dicen que el bebé recibe información, o sea, va desarrollando los sentidos y recibe información y que reacciona a esas informaciones. Y de eso yo sé que si yo le pregunto y hacemos una dinámica nuevamente, ustedes tienen muchísima experiencia, como por ejemplo que el niño reacciona cuando el padre habla, que el niño reacciona cuando el padre no está. Y entonces es ahí donde yo les digo que el niño reacciona, o mejor dicho, que la conexión del padre, no importa que esté fuera del vientre materno, el individuo lo capta como si existiera dentro igual, porque el niño dibuja cuando muere el padre durante el embarazo. Entonces quiere decir que
todo lo que se percibe del padre, el niño lo recibe. Y esas son diferentes informaciones, como ustedes han visto, que he estado planteando para que sean observadas, para que sean tomadas en cuenta, porque si se muere el padre dentro del embarazo, eso tiene un efecto en la personalidad del individuo. Y es ahí que nosotros entramos como psicólogos. En otro orden, quería decirle que, por ejemplo, para estudiar el cerebro de la mujer, hay que hacer lo que estamos haciendo, demitificar, o sea, que no haya mitos, que las ideas sean científicas y comprobables. Por eso es que estamos hablando aquí. ¿Qué sucede? Que los estudios neurocientíficos son relativamente muy recientes. Y todavía, como tenemos una idea de que somos como el estudio es solamente lo que puede emitir el cerebro, o como conscientemente emitir, o como lógicamente se pueda observar, entonces estos estudios supuestamente no entran dentro del estudio científico. Y es por eso que yo estoy diciendo que es necesario observar el método, porque sí es posible estudiarlo si cambiamos la estructura del método, el método científico, en el sentido de que se vea el objeto descrito como es, como todos los objetos. El cerebro tiene unas formas de expresarse, entonces que sea estudiado cómo se expresa el cerebro. Y lo siento, pero sí he estudiado bastante todo esto. Ayer, por ejemplo, cuando hablábamos de los seres vivos, les dije que el cerebro se ha estudiado como si fueran capas de desarrollo. Uno es reptil, otro es emocional o mamífero, y otro es de la corteza. Y eso no es una idea mía, ni la estoy inventando yo. Por ejemplo, eso es para que vean que todos los libros que yo he escrito tienen una base. Usted puede irla. Yo lo que estoy es poniendo lo que yo he encontrado, porque esa es la idea de la ciencia. Por ejemplo, en este libro que tengo una autora, que este fue como el segundo libro. Este fue el segundo libro. El primer libro mío se llama El nacimiento visto por la ciencia. Ese libro hay que editarlo y corregirlo bastante, porque yo lo que estoy haciendo es escribiendo como yo puedo, porque todos tenemos deficiencia de alguna manera, y lo he estado haciendo, como dijo la profesora, muy valientemente, porque no me importa, solamente me importa que sí haya una observación de lo que se está viendo aquí. En este libro, que es el segundo, les decía, está, por ejemplo, el estudio de una gran científica que se llama Vicentine, está aquí en la bibliografía, y esa la tengo aquí porque ella estudió cómo se hace la división cerebral después de la concepción. Entonces, esos estudios no son que yo lo estoy inventando. Estos estudios que hay que ir a ver y hay que ir a investigar lo que estamos hablando. ¿Por qué tuve que ponerla aquí? Porque yo, en los estudios que he visto y en lo que hago con los dibujos, encontré, se llama Origen Psicológico de la Personalidad Violenta, encontré o entiendo que el ser zurdo hay que revisar, porque es una violencia. Porque encontré lo que estamos tratando de explicar aquí, que el hecho de que surja un individuo de un sexo femenino o masculino tiene que ver con el contexto cerebral de los hemisferios, y eso solamente puede ser humano, en el sentido de que lo femenino y lo masculino solamente existe en el ser humano. El animal es vaca, es toro, pero eso es sexual, porque tiene pene, porque tiene vulva, pero nosotros no. Nosotros tenemos muchísimas más informaciones que hacen o determinan si somos femeninos, si somos masculinos, y eso lo absorbe el cerebro. Ahora, lo que hay que ir a averiguar es cómo el cerebro absorbe esto, y desde la concepción, y antes de la concepción. Cómo el cerebro, y eso es lo que yo estoy buscando, que busquemos métodos, porque sí se puede, porque si yo por medio del dibujo puedo darme cuenta qué niño van a ser, entonces es quizás necesario que observemos que se puede hacer un método.
Entonces, ¿qué sucede? Que, gracias. Entonces, lo viste aquí. Entonces, miren lo que sucede, que todos los experimentos, todos los estudios que se han hecho, se han hecho fuera del cerebro y es dentro del cerebro. Por ejemplo, las feministas observan al hombre y la mujer iguales, pero iguales ¿dónde? En la sociedad, en que gane lo mismo, en que tenga la misma oportunidad en el exterior, pero no estamos aquí hablando de eso. Estamos hablando de la protección del individuo desde su formación cerebral, que tiene que ver cómo usted se cuida sexualmente. Porque si usted tiene sexo y se embaraza y usted no quiere el bebé, estamos diciendo que usted va a desprenderse de algo que es usted misma. Entonces la mujer no está siendo cuidada cuando tenemos ese tipo de conducta. Si eso está en contra de los feministas, miren, yo lo siento, pero yo veo todas las mujeres aquí cuando dan aborto, cuando hacen aborto, que hay que hacer un trabajo psicológico para que vuelva en sí. Entonces no estamos hablando de cosas que no afectan al ser humano. Que hay una lucha con ese tema, sí, hay una lucha. Y no es cuestión de estar a favor ni en contra. Es estar consciente del hecho de que humanamente afecta en tal cosa o en tal cosa. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, por ejemplo, no nos damos cuenta de todos esos temas, la psicología va a desaparecer. ¿Por qué? Porque no es necesaria la psicología cuando solamente se puede determinar la conducta en el exterior sin un cambio en el individuo. Ok, quiere decir que yo puedo tener o no tener un aborto. Bueno, pues lo tengo. Pero ¿y yo? ¿Y las consecuencias a nivel del tiempo? Porque eso es lo que vemos aquí. Eso es el aporte de la psicología a la sociedad. Es precisamente que usted tenga salud y que tenga seguridad de que todo lo que usted realiza va hacia un bien integral de lo que usted vive. Pero no que usted haga una cosa ahora y crea que todo va a ser diferente al final. Así que esas son las ideas que yo estoy planteando. Entonces dice, yo digo aquí, existen evidencias de físicas de que la mujer es un cerebro para el hijo. O sea, la mujer es la que primero, cuando alguien habló por aquí, le dije, qué bueno que dices eso acá. Porque en realidad, el hombre embarazó a tal persona. Esta persona salió embarazada de él. Pero en realidad, quien recoge al hombre es la mujer. Porque es la función sexual. Quien recoge el hombre es la mujer. Quien hace que llegue el esperma es la mujer. Y ella es la que en sus condiciones psicológicas y todo lo que cerebralmente puede cambiar o puede asimilar o puede transmitir, señores, o tiene el bebé o no lo tiene. Punto. O sea que ella puede decidir todo. Ahora lo que esto hay que hacerlo es conscientemente cómo afecta una cosa a la otra. Entonces ahora que estamos hablando de la mujer, ahora que hay que darle valor a la mujer, ¿nos vamos a quedar callados? No, también esta parte es importante. Si la mujer es importante en una oficina, también es importante esta. Si la mujer es importante en un trabajo y en un puesto, pues también es importante su salud integral. Y no quiere decir, les digo, que todo el mundo haga lo mismo, sino que se sepa que puede afectar, porque esa es la psicología, que nosotros podamos describir qué va a pasar con el individuo que sufrió tal cosa, que vivió tal tema, que vivió tal problema. Entonces, bueno, les decía antes de esta, les decía en la entrevista que la ciencia define la identidad física. La identidad física es nuestras señales de que somos únicos. Ok, eso es muy interesante, porque eso se puede describir a través del ADN, a través de la huella digital, a través del iris y también de la forma de los dientes. O sea, ok, eso está científicamente comprobado y está muy bien. Pues yo estoy planteando que hay una identidad psicológica, que quiere decir que en todos los casos humanos, cuando una persona hay que estudiarla,
participa toda la psicología de esa persona, por lo tanto, es la identidad. Pero no la hemos visto como identidad, significa que no puede ser estudiada como un objeto. Pero lo que yo estoy planteando es precisamente que se puede estudiar como un objeto. ¿Por qué? Porque cuando se ejecuta un hecho, por ejemplo, la psicología forense, para ponerlo bien, bien que ustedes lo pueden definir, identifica si un individuo estuvo ahí, si él hizo el hecho, si ejecutó la acción que se está estudiando. Pero, ¿y si los psicólogos pudiéramos decir, mira, es que esta persona vivió esto, vivió aquello, pasa esto, pasa aquello? Eso no sería como mucho más impactante en el sentido de que participa la psicología de una manera directa en lo que es la descripción de una conducta. En cuanto, por ejemplo, a ese tema, yo hice la descripción en el video de Esmeralda de ese tema de la identidad. ¿Cómo podemos saber si es verdad que esa persona psicológica sobre un tema cerebral, en el sentido de que la célula, cuando se une el óvulo y el esperma, ¿cómo vamos a discutir que no hay todo el contexto de un ser humano? Cuando sacamos los embriones, los juntamos y lo ponemos en el vientre materno. Y como hay un concepto de muerte, hay que ir a buscar qué pasa, que en la evolución de lo celular al animal y del humano no existe. Existe en un momento nada más vida, o sea, biología. Pero aquí ya después existe el pensamiento que varía y hace un contexto de muerte. Los animales se mueren. No sé, nada más no es el XY. Tiene que ver con la necesidad del padre y la madre sobre el hijo que necesitan tener. O sea, que los hijos no son eso. Por eso creo que quería que me hablaran de qué ustedes escuchan. Los hijos no son una bendición de Dios, o sea, en el sentido de que no es un hecho humano. Es un hecho humano y tiene que ver con el contexto cerebral. Y tiene que ver con algo que se puede estudiar. No es algo que, no, claro está. Es divino porque es un ser humano nuevo. Pero en el contexto científico se puede estudiar mucho, mucho más. Entonces, la determinación del sexo tiene que ver también con que la mujer tiene, por ejemplo, el control de las energías femeninas y masculinas. Y bien, cuando hablamos de ya vamos a terminar, y me pueden traer por lo menos un dibujo porque con eso termina. Cuando hablamos de femenino y masculino, ahí es que de verdad hay que estudiar, porque implica el pensamiento de la mujer y el pensamiento del hombre. El pensamiento del hombre y la mujer que se unen a tener un bebé. No es nada más el sexo, no es nada más el pene que se une. Entonces, por ejemplo, ¿por qué yo lo puse aquí? En este libro que se llama Enseñanza de la Lectoescritura. Aquí está lleno de eso, porque si el niño... Miren lo que yo encontré en la dislexia. Y no lo he encontrado yo, hay otros autores que hablan de eso. En la dislexia aparece que el niño entiende que el padre es la madre. Evidentemente, porque es una inversión lo que él hace. ¿Entienden? El niño disléxico es el niño que ve las letras al revés. Es así, ¿verdad? El disléxico, y que ve las letras. No necesariamente, pero tiene una inversión que es que cambia una letra por la otra. Y las letras, por eso también se llama enseñanza de la lectoescritura. Las letras son el dibujo del círculo y las líneas, por lo menos en y la línea recta. Por lo menos en nuestro lenguaje. Las letras se forman de líneas rectas y de círculo o de línea oval. Entonces quiere decir que las primeras sexuales son las letras, porque en el cerebro aparece que el círculo es el primer contexto que es femenino y, o sea, se dibuja como primero, y después aparece la línea recta como que es el padre, o sea, la representación de lo que sería lo masculino. Entonces, ¿qué sucede? Que en el niño disléxico cambia la letra, pero lo que tiene cambiado es el contexto de quién es femenino y masculino en el cerebro. Bueno, esas son cosas que yo le explico en estos libros y que no soy yo nada más que lo digo.
¿Qué pasa con el individuo zurdo? He encontrado 3 orígenes del individuo zurdo. Uno que es porque los padres cambian el deseo. El padre quiere una niña y la madre quiere un niño. Entonces el niño viene zurdo. Usted dirá, bueno, pero eso no se dio en tal caso. Pero entonces puede ser que se dé este caso. En la familia, el padre es como si fuera un macho, y la mujer es más macho todavía, o sea, porque recuérdense que estamos hablando de la parte masculina, que es el pensamiento y la forma de interactuar masculina. Entonces, esa persona también viene zurda porque hace un cambio al cerebro. Y la otra es cuando todos los niños son de un mismo sexo en una familia, entonces los padres quieren el niño opuesto. Por ejemplo, cuando hay 3 niños, ya le quieren una niña. Entonces, hacen el cambio también. Todas tienen que ver con el contexto de lo femenino y lo masculino. Muy bien. Solamente un dibujo y ya me voy. Bueno, de antemano, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta participación de ustedes. Sé que hay muchas personas que no están en mi clase y vinieron como quieran. Y eso es muy importante. Mire, ayer nosotros dimos una conferencia sobre los seres vivos con relación al desarrollo psicológico. Esta persona dibujó bastante lo que serían las células. Si una persona dibuja, si ustedes lo pudieran ver, dibujó el contexto celular, significa que la persona tiene un contexto cognitivo muy celular. Ahora lo que hay que ver es cuál es el contexto celular. Y eso es lo que yo estoy describiendo. Y ahí es mi aporte, donde yo digo que lo celular es importante. Porque en lo celular ya existe parte del pensamiento. Y la persona que dibujó dibujó, si usted quiere lo puede ver, miren, el contexto celular de su primera. Y hay otro punto que ella dibujó, que no lo quiero decir público, pues se lo voy a decir a ella, porque es muy delicado. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Así que, un aplauso.